Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Bueno, yo soy el Rey y hoy estaremos haciendo una maceta redonda con diseño. Con diseño, ya han visto en la intro seguro, vamos a hacer ese modelo y podemos hacerlo en cualquier forma y tamaño, digamos. Es un solo ejemplo, así que te invito a que te suscribas al canal si no te has suscrito y actives la campana de notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo nuevo contenido acá en el parque. Así que también te invito a que me sigas en Instagram y Facebook, donde subo contenidos, adelantos, y en TikTok también me puedes encontrar como cómo hacer. Y nos vemos, ahí vamos a hacer la maceta. Bueno, ya en la mesa tenemos un molde pequeño. Este molde ya hemos hecho en el canal uno con la misma medida, solamente que acá lo he aumentado más, digamos, en la parte de arriba lo he aumentado más cemento para que agarre un poquito más altura. Por ese molde exacto hemos hecho en el canal, digo, el molde claro para esta maceta. Ahí te dejaré el link igual. Bueno, forramos, ponemos nuestro jeve o manguerita que también ya hay en el canal. Le echamos nuestra mezcla que ya sabemos que es 2 de arena y 1 de cemento. Para este modelo es preferible usar arena fina, ya que como le vamos a hacer sus diseños, a veces la arena gruesa como que dificulta un poco, ¿no? Pero yo estoy usando igual la arena gruesa para que vean que con un poco de práctica normal se puede. Así que vamos dando la forma como ya sabemos en el canal, la base y los costados. Más o menos los costados ya tenemos que tener ya el gruesor que vamos a tener la maceta. Normalmente me escriben y qué gruesor debe tener la maceta, qué espesor. Para este tamaño podría ser fácil 1 centímetro, centímetro y medio, centímetro punto 2. Para que no sea tan brusco la maceta, ¿no? Porque más grueso se ve un poco brusco, ¿no? Mientras más fino o delgado sea el espesor, el grosor, estéticamente se ve mejor, ¿no? Una maceta. Es un simple, digamos, detalle que algunos, y como yo, tenemos en cuenta, ¿no? Porque algunas personas quieren para dentro de un hogar o afuera, pero quieren que se vea bien. A veces una maceta muy grande, como le digo, un espesor se ve muy grosso, muy brusco, muy tosco. Así que esas son las medidas que yo normalmente uso. Ahí le vamos secando y sabemos que el secado es de la misma manera, 2 de arena y 1 de cemento. Vamos limpiando nuestra mesa y tratar de secar también todos los costados, ya que ya hemos rellenado la parte de lo que nos faltaba, ¿no? Para poder tener un avance más rápido. Como es una maceta muy pequeña, va a ser mucho más rápido y fácil. Solamente sigan los pasos y van a tener su maceta. Como les comentaba al principio, también pueden hacer cualquier otro tamaño. Ya depende de ustedes. Es un ejemplo con una maceta pequeña para que vean que es súper fácil y podemos tener nuestro diseño. Vamos puliendo nuestro macetero. También al final del video se va a mostrar lo que es el desmolde, ya que en el anterior video también hemos hablado del desmolde en macetas cuadradas. Bueno, en este video vamos a hacer un desmolde de esta macetita, ¿no? Y van a ver el molde cómo es en sí, ¿no? Para los que aún no han visto el video de cómo hacer moldes redondos, acá se va a ver cómo nos quedó por la parte de abajo el molde. Así que vamos haciendo nuestro orificio para lo que es el drenaje. Hay un poquito, como es, a ver, les comento, como es una maceta pequeña, el secado es mucho más rápido, así que traten de hacerlo rápido, si no los va a pasar como a la hora de hacer el drenaje, como ya se seca muy rápido, está muy duro, pues eso que nos quiso rajar, pero no hay problema, con un poco de agua ya aplastamos, le damos la forma. Así que dejamos unos 5 minutos, así más o menos aproximado, y vamos con un palo, con una regla,
y con un cuchillo, en este caso vamos haciendo las líneas que vamos a trazar para nuestro modelo. Ya depende de usted, varía el gruesor y todo eso. Vamos a hacer una forma de U en toda la maceta. Vamos haciendo y vamos desprendiendo también. Lo que no nos sirve vamos sacando. Recuerden que deben ir hasta el fondo para poder sacar. Pero también no queremos que sea perfecto, no se desesperen o algo para que les salga muy bien, porque al fin y al cabo, al momento de lo que es ese molde, lo podemos lijar. Con la lija le damos la forma que queremos. Como les menciono, al momento de lo que es el desmolde, en este tamaño, como es un tamaño pequeño, se puede desmoldar en un tiempo de quizás 14 horas, 15 horas. Es un tamaño pequeño. En el anterior video de desmolde expliqué sobre eso, sobre que cada diferente tamaño de maceta puede secar en diferente tiempo. Mientras más pequeña, mucho más rápido seca. Bueno, acá miren, estoy haciendo con un pedazo lo que es lápiz o lapicero, con un pequeño lapicero roto. Estoy haciendo las líneas, las formas. Este es un ejemplo que estoy dando. Ahorita voy a mostrar otro ejemplo. Así que estamos haciendo un pequeño ejemplo para los que no tienen la otra herramienta que voy a mostrar. Se puede fácilmente con un lapicero. Este es un roto, pero pueden hacerlo con un entero para que hagan más rápido la línea. Un lapicero que no usen o algo así. Miren, es súper fácil y lo podemos hacer sin gastar nada. Así que de ustedes depende la imaginación que usen, lo que tengan a la mano, todo es posible y vamos haciendo. En mi caso se van a ver un poquito de lo que son las piedritas, como vieron al principio del video nos quedó todo liso, porque acá les vamos a enseñar los trucos, las formas que hay para, digamos, si no nos sale tan liso, poderlo arreglar, ¿no? Que vamos haciendo, como les repito, no se preocupen que nos quede perfecto, ya de ahí lo vamos arreglando para que nos quede un buen acabado y podamos ofrecer al cliente, ¿no? Miren, esta es una herramienta que es para hacer piso, no recuerdo exactamente el nombre, que lo usé para hacer una maceta, y con esto también vamos a hacer las líneas, ¿no? Esta es para dividir lo que es las veredas, el piso, el pavimento, ¿no? Para hacer esas líneas. Bueno, esto lo estamos usando para hacer esta maceta y nos queda digamos, un poco más pulido lo que son las líneas. Y esto para lo que tiene o lo que puedan comprarse, pueden hacerlo con esto, no hay problema. También tampoco la vamos a presionar mucho. Y si se preguntan, no, si la maceta se rompe, no, la presión es poca, no hay que presionar mucho, digamos, para que, digamos, a ver si se puede decir, sea delgada en unos lados, ¿no? Y ven, miren la diferencia, ¿no? Este es un poco más pulido, obviamente están las líneas todavía, pero todo en cualquiera de las dos formas se puede. Miren, acá estamos desmoldando y les enseño el molde. Miren, es todo vaciado. Esto lo hicimos en el video de cómo hacer moldes redondos, así que anda a verlo si no lo has visto. Esto es otro modelo que estuve haciendo, un tamaño más grande pero de la misma forma. Este es un tamaño vacío, el molde, pero por el mismo peso baja, ¿sí? Porque es una maceta más grande y pesa más, puesto que no tiene rellenado eso, ¿no? Y aparte, ya como tengo práctica de desmolde, no habría problema. Y bueno, como les repito, no le doy mucho tiempo para poder darle la forma de una vez con la lija, ¿no? Porque mientras que más duro esté, un poco más difícil va a ser. Así lijamos todo lo que es los lados, le damos bien bonito la forma y seguimos. Miren, acá ya está
todo lijado, le hemos dado la forma. Podemos lijar también las líneas. Las líneas, si tienen pedritas o tienen desperfectos, vamos lijando, vamos limpiando también para poder tarrajear toda nuestra maceta. Y después también le podemos dar un baño de cemento para tapar las imperfecciones, ¿no? Un baño con agua y cemento y una brocha, le pasamos por toda la maceta y así tapamos las imperfecciones que nos quedan. Y bueno, simplemente vamos con la demostración. Miren, nos quedó perfecto. Un baño de cemento, lo pueden pintar también, pero el baño de cemento es para tapar, para alisarlo todo. Y miren cómo nos queda. Super cool. Nos vemos acá a un próximo video. Espero que les haya gustado.